Siguiendo con la clase, jóvenes, de geodinámica interna, de las páginas 30 y 31, ¿sí? 30 y 31 del compendio del libro. Pero antes de pasar a la práctica, vamos a hacer un recuerda qué o un sabías qué. Ya en el video anterior hemos visto lo que es geodinámica interna. Cuando hablamos de geodinámica interna, vamos a decir que son los procesos, ¿sí?, modeladores que se van a dar internamente en la Tierra. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil. Va a haber fuerzas internas que van a modelar y van a dar como resultado ¿qué? Relieves, como cuáles, montañas, colinas, mesetas, ¿verdad? Entonces, también hemos visto que dentro de la geodinámica existen factores, elementos, uno de los cuales va a ser las fallas. Las fallas son quiebres que se van a dar internamente en la corteza terrestre. Va a haber plegamientos y estos plegamientos también van a tener la forma dinámica de dar como resultado hundimientos, de las cuales existen dos: la anticlinal, que es la forma ¿no?, de la corteza de arriba, y la sinclinal, la forma de abajo, ¿verdad? ¿Y eso qué va a dar? Hundimientos. Y eso da como resultado, vuelvo a decir, los relieves como mesetas, colinas y otros y demás, ¿verdad? Entonces, también cuando hablamos o mencionamos de la geodinámica interna, vamos a referirnos que está dentro de la parte de la geología. La geología estudia todos estos movimientos internamente y externamente. Es decir, cuando hablamos de geología, estamos diciendo que estamos hablando de la geodinámica. Y la geodinámica se va a clasificar en dos: geodinámica interna, que la estamos viendo, y geodinámica externa, que vamos a ver la siguiente clase. Por lo cual, jóvenes, cuando mencionamos acerca de lo que se llama geodinámica, también va a existir los factores exógenos que están fuera de, ¿no? Como cuáles: las precipitaciones, las lluvias, el viento, la humedad, la temperatura, y los factores endógenos que están dentro, como cuáles: el diatrofismo, el vulcanismo, ¿sí?, las placas, los plegamientos. Todo eso se va a poner o se va a modelar y va a como resultado, nuevamente digo, relieves, como cuáles: mesetas, colinas y demás. Ahora bien, uno, dentro de la práctica, explique el proceso de formación de cordillera. Cuando hablamos de formación cordillera, ¿cómo se va a dar la cordillera? ¿Sí? Y cuando hablamos de la cordillera estamos hablando específicamente, jóvenes, de la cordillera de los Andes. La formación de las cordilleras ocurre gracias a la acumulación de sedimentos, es decir, gracias a las fuerzas que se van a dar internamente. Solamente internamente, no, también externamente. Es decir, gracias a qué? A los procesos exógenos que están fuera y a los procesos endógenos que van a estar dentro, ¿verdad? Y esto se va a dar en zonas alargadas próximas a los bordes continentales, ¿verdad?, que forman estas acumulaciones que quedan expuestas a varios elementos. 2. ¿Qué diferencia existe entre hipocentro y epicentro? Cuando hablamos de hipocentro, es el foco del sismo en profundidad, es decir, que se va a dar dentro de la corteza o interior de la Tierra. Y el epicentro es la predicción en superficie del hipocentro, ¿verdad? Es decir, el epicentro es el lugar en la superficie más cercana al epicentro. 3. Grafica la convergencia de las placas tectónicas. Cuando hablamos de placas tectónicas, jóvenes, estamos diciendo que existen dos importantes: la de Nazca y la placa sudamericana, ¿verdad? Se deduce que al chocar dos placas, una de las dos cede y se va para abajo, con dirección al manto. En este caso es la placa oceánica, ¿verdad? Esta. Y la región de la zona de choque se denomina zona de subducción. Siempre, jóvenes, cuando hablamos de la placa sudamericana, o también llamada la placa continental o la placa oceánica, ¿qué hace? Como resultado, puede traer que un tsunami. En cambio, cuando la placa Nazca va hacia el manto, ¿qué trae? Un terremoto, de acuerdo al movimiento, ¿no? O un temblor. 4. Grafique las partes de un volcán. Cuando hablamos de las partes de un volcán, jóvenes,
vamos a decir que existe la cámara, el manto, la corteza, la chimenea, y luego va a salir que en el edificio los gases o los fragmentos de rocas ígneas, ¿verdad? También la lava y el magma y demás. Entonces, mira acá, el magma que sale del interior pasa por la cámara, pasa por el manto, pasa por la corteza, pasa por la chimenea y luego sale como gases, ¿verdad? Y esta también, antes de salir, existe el cráter. ¿El cráter qué es? El edificio por donde salen al exterior la lava, gases y rocas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos o mencionamos también, vamos a decir que existe también el cono volcánico. ¿Qué es el cono volcánico, profesor? Montaña formada por la acumulación de rocas y lava solidificada, ¿verdad? Y cuando hablamos también de chimenea, es la grieta por donde sale el magma al exterior, ¿verdad? 5 jóvenes, juicio crítico. En su opinión, ¿qué importancia tiene el conocimiento de los sismos en la prevención de desastres a causa de los sismos? Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado. Los sismos se originan en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. Medidas preventivas contra sismos. Sismo, ¿sí? ¿Cómo actuar antes de un sismo? ¿Cómo actuar durante un sismo? ¿Cómo actuar después de un sismo? ¿Sí, jóvenes? Quiero que entiendas algo acá. Cuando hablamos de un sismo, es un movimiento vibratorio que se va a dar internamente en la corteza terrestre. Y vuelvo a decir, nadie dice cuándo ocurre un sismo. El sismo se da o el movimiento ondulatorio, vibratorio, se va a dar. Entonces, vuelvo a decir, nosotros somos un país sísmicamente hablando. ¿Por qué? Porque estamos dentro del cinturón del fuego. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que prevenir. ¿Cómo? Uno, la primera prevención que te dicen o que tenemos que entender y aprender, no perder la calma, no entrar en pánico. Dos, tenemos que tener nuestros sitios o lugares seguros. Por eso, en familia tenemos que organizarnos. Es decir, papá, mamá, hijos se tienen que organizar. Papá dice, yo llevo el botiquín. La mamá dice, yo llevo los documentos. El hijo mayor dice, yo llevo la mochila. La hija menor dice, yo llevo el agua. Y toda la familia tiene que estar prevenida. Vuelvo a decir, somos un país sísmicamente hablando. Por lo cual, jóvenes, y lo más importante, cuando decimos, cuando ocurra un sismo, no tienes que perder la compostura, no tienes que entrar en pánico, no tienes que asustarte. Al contrario, tienes que tener la tranquilidad del caso para sobrellevar este movimiento. ¿Sí? Ahora bien, recopilando o repasando, cuando hemos visto ya la geodinámica interna de la práctica, página 30-31 del compendio, hemos dicho, 1, explica el proceso de formación de cordillera. 2, ¿qué diferencia existe entre el hipocentro, epicentro? 3, grafica la conversión de placas tectónicas. 4, grafica las partes de un volcán. Y 5, el juicio crítico que tienes que tener como conocimiento la causa de los sismos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, todo esto está dentro de ¿qué? De la geodinámica interna. Entonces, jóvenes, para terminar, cuando hablamos de geodinámica interna, son los procesos modeladores que se van a dar internamente en la corteza terrestre. Y esto tiene tanto plegamientos, fallas, procesos exógenos, procesos endógenos, ¿sí? Y todo eso va a dar resultado ¿qué? Mesetas, colinas y demás. Estamos jóvenes y todo esto tiene o está dentro de la geodinámica, ¿sí? Y la geodinámica es la rama de la geología o estudia los movimientos tanto interiores y los movimientos exteriores de la corteza terrestre o de la superficie
terrestre. Ahorita estamos viendo lo que es la parte interna, que se llama geodinámica interna. Ya en el siguiente video vamos a ver lo que es la parte externa o geodinámica externa, ¿verdad? Bueno, jóvenes, conmigo será hasta el siguiente. Nos vemos.